invisibles, pero al paso del tiempo surgían unos llamativos colores muy vivos. Imagínatelos como los colores de los hongos. Fleming murió a los 74 años todavía trabajando en su laboratorio. Ese era Alexander Fleming, todo un personaje de la ciencia. Cierro como siempre y a seguir pataleando porque no hay de otra. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que está con nosotros en este día porque, bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante. Hemos estado platicando de constelaciones familiares con diferentes miembros de la familia. Hemos estado como desmenuzando este tema, qué tan importante es cada uno de los miembros de la familia y cómo influyen en la vida de los demás, ¿no? Hoy precisamente y en este mes tan importante vamos a platicar del papel de los adultos mayores en la familia. Hoy nos acompaña un especialista precisamente en constelaciones familiares y quédese porque esto está muy interesante. Le invitamos a que nos acompañe en este programa de Gente Grande, la revista que busca el envejecimiento exitoso, que promueve el envejecimiento exitoso. Este tema es para todos en general, no solamente para aquellos de más de 60 años, sino también para los que están alrededor de ese que tiene 60 años. Así que acompáñenos, soy Alejandra Morales y bueno, pues ¿le parece si antes de dar inicio vámonos con esto que ya le tenemos preparado? Ya está con nosotros la invitada y estamos listos para todos ustedes. Así que bueno, pues está Sandra Treviño con nosotros para platicarnos del papel del adulto mayor en la familia. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Ella es coach de vida y bueno, pues este tema a mí me apasiona mucho, Sandra, porque la verdad el conocer cómo es que las constelaciones nos dicen cuál es el papel de cada uno es sumamente importante. Sí, y sobre todo porque de repente hay confusiones, ¿no? A veces una es lo que yo quiero, ¿sí? Que a veces eso es algo que nos impide a veces fluir, porque es la expectativa que yo tengo en la familia, dices qué lugar es en mi familia, y el otro es cómo es el correcto, ¿sí? Decíamos en otras ocasiones que me has invitado, es que sin orden no hay amor, no puede crecer el amor. Entonces el orden es bien importante para esto, no es nada más, es que yo lo hago por amor, yo lo hago porque te quiero. No, claro. Exactamente, tenemos que encontrar cuál es nuestro lugar en la familia y es ahí donde entra este juego. Ahora, en las culturas más importantes a nivel mundial, el adulto mayor juega un papel sumamente importante. Así es. Se supone que anteriormente los grandes, los mayores, los de más edad, tenían más experiencia y por lo tanto eran aquellos a los que se les iba a consultar ciertas cosas, de los que se pedía consejo, a los que se les respetaba y demás. Exacto. Vemos como que los tiempos han ido cambiando y en la actualidad muchos adultos mayores se quejan de que han perdido esa autoridad. Es que ahí es donde entra este juego. Una cosa es la jerarquía, ¿sí? Y otra el cómo impongo yo dentro de. Bien. ¿Sí me explico? Que a veces no es lo mismo, No es lo mismo, porque los abuelos, y es una maravilla y es un gran tesoro contar con ellos. ¿Por qué? Porque ya tienen experiencia. Sí, claro. Ya tienen sabiduría, ¿sí? Ya tienen muchas más cosas y sobre todo una enseñanza que la vida se las dio y que nadie más se los pudo haber dado. ¿Sí me explico? Entonces, uno de joven se pierde la oportunidad de aprender también de ellos. Sí, claro. ¿Sí me explico? Entonces, sí es importante tomarlos en cuenta, es muy importante tomarlos en cuenta. Entonces, y sobre todo enseñarles también a nuestros hijos a que el abuelo sabe, que el abuelo es a quien podemos recurrir, que el abuelo... Hay algo muy importante, Ale, que a veces, y eso provoca un poco de confusión también, el papá y la mamá van formando una familia y demás, y piensan que tienen que desprenderse de los padres para poder formar su familia. Sí y no. Lo que quiero decir es que, ¿cómo formo una casa, pero no puedo abandonar de la que vine? Perfecto. ¿Sí me explico? Ahí es donde entra ese juego, ¿sí me explico? Yo tengo que seguir respetando a mis papás. Si aún en la edad que tengamos siguen siendo tus papás. ¿Qué tal, ¿Sí me explico? Ahora sí, como dicen, no nos deshacemos de mamá y papá cuando yo formo mi familia. Y eso es algo bien importante que tenemos que entender. O sea, sigue siendo mi mamá, sigue siendo mi papá. ¿Sí me explico? Y eso se lo tengo que enseñar yo a mis hijos. Bien. Sí, es como en la película de Coco, no sé si te acuerdas que que enseñábamos precisamente cómo es el linaje, ¿sí? No podemos desprenderlos de él, al contrario, tenemos que honrarlo, tenemos que agradecerlo. Sí, entonces, en la medida que podamos hacer eso, nuestros hijos también van a aprender ese gran valor,
¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo como adulto mayor? Sí, también. ¿Cuál es, qué me corresponde a mí? Así es, Ajá. yo tengo que aprender también a separar lo que está en mi casa y lo que está en la de mis hijos. Bien. Eso es algo bien importante también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también mi mamá dice, y me encanta esa frase, porque dice, es la paternidad irresponsable. Los consiento, los apapacho, pero ya llega un momento en que tenga mi hijita, ese es su hijo, ¿no? Entonces, Claro. y eso es algo creo que es muy sano. Claro. ¿Sí? Los papás siguen educando, esa es la labor de los papás. Bien. El abuelo no tiene esa labor. Pero luego en la actualidad vemos ciertas frases, por ejemplo, de que, ay, mamá, no, tú no te metas, porque yo ya soy adulto y yo sé lo que hago con mi vida. Y de pronto dices, bueno, hay cosas que sí debemos de tomar consejo, Claro, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, por eso te digo, siempre tenemos que encontrar un equilibrio entre el decir, bueno, que yo como persona, independientemente de la jerarquía que yo tenga dentro de la familia, como persona tampoco me puedo tratar de imponer, Bien. ¿sí? Pero del otro lado, yo también tengo que aprender a escuchar. ¿Qué es lo que me está diciendo mi madre que yo no he tomado en cuenta? Bien. Y entonces sí tener la libertad de elegir, pero no dejo de escuchar. Perfecto. ¿Sí me explicó? Entonces sí es un balance entre no me impongo, pero sí puedo aportar. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿Qué va a pasar si yo no honro, yo no respeto esa jerarquía? ¿Qué va a pasar con mi vida? yo le estoy dando, yo estoy cerrando el flujo del amor, el flujo de la vida. Si yo cierro las puertas de mis padres, es como si yo estuviera sola en esto. ¿Sí? Y sola en esto no voy a poder. El linaje es muy importante. ¿A nivel emocional esto afecta a las personas? A nivel emocional y a nivel inconsciente también. Yo creo que la vez pasada habíamos hecho como una barnizadita de esta parte maravillosa, que la mamá implica el amor, la abundancia, la prosperidad y las relaciones. Claro. Si yo me niego la relación con mi mamá, que eso es asunto mío, no es de que mi mamá tenga que, yo tengo que seguirme acercando a mi mamá, yo tengo que seguir haciendo que esta relación fluya. ¿Para qué? Para que fluya a través de mí también la vida, la abundancia, la prosperidad y la pareja. Una mala relación con mi pareja tiene mucho que ver con los conflictos que yo tengo con mi mamá. Caray. Ajá, y eso surge a nivel inconsciente. Y de esto no nos damos cuenta y luego estamos como que dándole vueltas y vueltas y vueltas, ¿por qué tengo tantos problemas? Y resulta que no nos vamos al origen, ¿no? Así es, que quiero a fuerza yo prosperar y yo les voy a demostrar a mis papás que sí puedo. A veces pasa ese tipo de situaciones. Y me desconecto de mis papás para poder yo crear mi camino sola. Sola no voy a poder. Claro. Sola no voy a poder. Tengo que aprender precisamente a reconocer mi linaje y sobre todo reconocer de quién vengo. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque es muy importante que ustedes conozcan que cada uno de los miembros de la familia tiene un papel que hay que respetar y hay que cuidar. Si nosotros no cuidamos esos papeles de cada uno, de papá, mamá, abuelo, abuela, tío, incluso la vez pasada Sandra nos comentaba de las nueras y los yernos y demás que también tienen su papel importante en la familia. Hay situaciones que no vamos a poder resolver y que nos están dañando. Estamos hablando del papel del abuelo en la familia, del adulto mayor en la familia. Por lo tanto, le invitamos a que se quede con nosotros. Vámonos con este corte que ya me están marcando. Seguimos hablando con Sandra Treviño, que es coach de vida, especialista en constelaciones familiares.
surge a nivel inconsciente. Y de esto no nos damos cuenta y luego estamos como que dándole vueltas y vueltas y vueltas, ¿por qué tengo tantos problemas? Y resulta que no nos vamos al origen, ¿no? Así es, que quiero a fuerza yo prosperar y yo les voy a demostrar a mis papás que sí puedo. A veces pasa ese tipo de situaciones, ¿eh? Y me desconecto de mis papás para poder yo crear mi camino sola. Sola no voy a poder. Claro. Sola no voy a poder. Tengo que aprender precisamente a reconocer mi linaje y sobre todo reconocer de quién vengo. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque es muy importante que ustedes conozcan que cada uno de los miembros de la familia tiene un papel que hay que respetar y hay que cuidar. Si nosotros no cuidamos esos papeles de cada uno, de papá, mamá, abuelo, abuela, tío, incluso la vez pasada Sandra nos comentaba de las nueras y los yernos y demás que también tienen su papel importante en la familia, hay situaciones que no vamos a poder resolver y que nos están dañando. Estamos hablando del papel del abuelo en la familia, del adulto mayor en la familia, por lo tanto le invitamos a que se quede con nosotros. Vámonos con este corte que ya me están marcando. Seguimos hablando con Sandra Treviño, que es coach de vida, especialista en constelaciones familiares. Seguimos y después de haber escuchado esto que nos encanta presentarle en este espacio de Gente Grande, le recordamos que este es un programa que promueve el envejecimiento exitoso. Y no solamente es para aquellos de más de 60, bueno, que es la edad en la que se marca la tercera edad. No, esto es para toda la familia. ¿Por qué? Porque es bien importante que quienes estamos a mitad del camino, los de 30, los de 40, los de 50, aquellos que están por llegar a la tercera edad, se preparen para un envejecimiento exitoso. Estamos viviendo un tiempo de cambios importantes demográficamente y les recuerdo que dentro de algunos 15 años seremos más adultos mayores que jóvenes y niños, entonces habrá que estar muy conscientes de cómo vamos a vivir esa tercera edad y cómo vamos a vivir esa etapa de nuestra vida con quienes están alrededor, porque ya no va a haber muchos jóvenes, ¿sí? Vamos a ver más de los que tenemos 60, 70. ¿Cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir de una manera plena, felices, tranquilos? ¿O queremos vivir con situaciones que nos preocupen, con problemáticas económicas, sociales, psicológicas, emocionales, espirituales? ¿Cómo queremos vivir? Así que es por eso que es importante que a nosotros nos quede muy claro qué debemos de hacer para conseguir ese envejecimiento exitoso. Y hoy estamos hablando de constelaciones familiares, del papel del adulto mayor en la familia, del papel del abuelo. Anteriormente en las culturas de hace mucho tiempo atrás, en las más importantes culturas, incluso de nuestro país, los aztecas, tenían a sus abuelos, a los más grandes de la tribu, del lugar, pues en un papel muy importante, ¿verdad? Una jerarquía muy importante a la cual se le pedía consejo, a quien se le respetaba, a quien se le valoraba mucho porque eran los de la experiencia y los de las vivencias. Entonces, hoy precisamente estamos hablando de este tema para recordarnos
qué tan importante es este papel y cómo debemos de hacer para que eso ese beneficio que nos da continúe en nuestras generaciones. Sandra, hablábamos de esta parte en la que de pronto el abuelo se quiere imponer y el hijo no quiere. No, papá, no. Pero sí hay cosas que debemos de dejar que los papás, los más grandes, hagan, ¿verdad? Debemos de aprender a fluir. Algo que hace el amor es precisamente, el amor fluye. Bien. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Bien. Entonces, algo que manejamos mucho, y creo que en todas las religiones también se maneja eso de honrar a los padres. Sí. También en constelaciones lo manejamos. ¿Qué quiere decir honrar? Reconozco tu lugar en mi vida. Bien. Sí, ajá, y te la agradezco. Excelente. ¿Sí me explico? Eso es honrar a mi padre y a mi madre también. Entonces, los honro a los dos independientemente de cómo sean, porque eso es algo que sí se ha dado mucho en estas generaciones. Sí. El otro día escuchaba el caso de una persona que eran muchos hermanos, uno solo era el que se encargaba del papá. Sí. Cuando iba con los hermanos, oye, es que vamos a ir. No, es que mi papá cuando yo era niño era bien malo conmigo. Sí. Es lo que, como decimos, es lo que hay, es tu papá, ya pasó. ¿Con qué sí te quedas? Esa es la parte más importante, que como seres humanos tenemos que aprender también a no engancharnos con lo malo, sino quedarnos con lo bueno. Bien. ¿Qué te dio tu padre? ¿Qué te dio tu madre? Para empezar nos dio la vida. Claro. Y lo demás fue ganancia. Sí, claro, definitivo. Lo demás fue ganancia. El tema es que a veces nosotros nos seguimos viendo como el niño maltratado. Sí. Entonces queremos decir, es que cuando yo era niña no me dieron esto, cuando yo era niña no me dieron lo otro. Ya eres adulta, ya Bien. tú te tienes que hacer cargo de ti mismo, ¿no? Ahora sí que entra aquí la frase de ya supéralo. Así es. Perfecto. Totalmente, eso impera. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo de la sabiduría que sí tienen nuestros padres y que sí tienen nuestros abuelos. Ahora, hay en la actualidad situaciones muy complicadas, por ejemplo, de familias que ya no viven juntas, papá y mamá, y que desde hace mucho tiempo, por diversas situaciones se fueron de nuestro lado. Y de pronto se piensa que tengo que estar al lado de ese papá o de esa mamá que no ha estado nunca conmigo. No precisamente se trata de eso, de la convivencia, el honrarlos, quiere decir convivir con ellos nuevamente. Tiene que ver con convivir y tiene que ver con tomar. Bien. ¿A qué me refiero con eso? Toma de él todo lo que puedas, y no me refiero a lo material, es Bien. el amor que hay entre ustedes dos, tómenlo. Bien. Sí, toma su amor, toma sus consejos, toma lo que él te pueda aportar. Esa es la parte más importante. El amor es fluir, el amor es aceptar las cosas tal y como son. Cuando nos vemos desde el ego, Sí, ¿sí? claro. Cuando nos vemos desde el ego siempre es mi razón es la que impera sobre las de los demás. Claro. ¿Sí? Es que tú me hiciste y por eso no lo hago. Bien. Es que tú ¿sí me explico? Esos rollos mentales que nos vamos haciendo no vienen del amor. No, ¿sí? no. El amor es fluir, el amor es aceptar. Entonces, como los niños los niños cuando son pequeños, ellos aceptan a papá y mamá tal y como son. Bien. ¿Sí? Entonces, independientemente a qué se dediquen o cómo sean, papá y mamá es para ellos un mundo. Cuando nos vamos haciendo más grandes es cuando empezamos a tener esa parte de no, me retiro y empiezo a crearme esos tipos de novelas. Claro, ¿sí? claro. Entonces, cuando ya trascienden en los abuelos, que te das cuenta que no es fácil llegar a una edad como esa. No. Sí, yo tuve a mi única abuela, porque digo, los otros abuelos sí se fueron antes, mi única abuela que perduró hasta ahora, murió de 95 años. Caray. Yo quisiera tener esa edad para poder ver a mis nietos, sí, como ella tuvo esa oportunidad, ¿no? Claro. Entonces, Esto que tú comentas también trasciende a las nuevas generaciones, es decir, como yo traté a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, me van a tratar a mí. totalmente. Y lo vemos incluso desde el punto de vista científico. El inconsciente solamente repite aquello que conoce. Bien. ¿Qué programación mental estás dando a tu hijo sobre cómo tratar a sus padres? Bien. Tal cual. Como yo trate a mis padres, mis hijos me van a tratar a mí. Así de sencillo. Entonces, tengo que aprender también eso, que el linaje también incluye qué es lo que estoy enseñando con mis acciones, no con mis palabras. Perfecto. Esto es sumamente importante porque si bien es cierto, en la actualidad vivimos muchos problemas familiares que están relacionados con desintegración, con falta de reconocimiento a estos personajes importantes de la familia, ¿no? Así es. Y que son pilares de esa célula tan importante, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, tenemos que aprender a reconocer, a honrar. Tenemos que Perfecto. aprender a honrar. ¿Podemos repetir qué quiere decir honrar? Reconocer el lugar de la persona tal y como es. O sea, no es si fue bueno, si fue mal. No, reconocer su lugar, ¿sí?, en mi sistema familiar y agradecerlo. Perfecto. Sí. Hablamos de que mamá nos da, ya lo recordaste ahorita. Vida, abundancia, prosperidad y relaciones. Papá, ¿qué nos da? Éxito y fuerza. Éxito y Y el fuerza. manejo de las emociones. Si usted está teniendo problemas con esto en sí. su vida cotidiana, váyase para atrás. Así es. Regrésese, ¿verdad? Así es, totalmente. Regrésese, Totalmente. porque esto tiene que ver con lo que yo estoy
dejando pasar de Ujú. mis orígenes. Es correcto. Es correcto. Hay algo que dentro de nosotros se van haciendo todas estas programaciones mentales, que es cómo miro yo la vida. Bien. ¿Sí? Y eso es un poco de programación neurolingüística, si me permites nada más Sí, acomodar claro. esto. Adelante. Imagínate que es como un iceberg, imagínate Sí. que nuestra mente es como un iceberg. ¿Cómo se va formando el iceberg? Desde abajo viene siendo todo lo que nos heredaron. El ADN no es nada más los ojos de mi papá La y la voz de cuestión mi mamá. física. Ujú. Eso son las historias, son las creencias, todo eso, ya lo tengo. Bien. Entonces, es el momento de la gestación, todas las neuronas empiezan a hacer interconexiones en base a lo que tienen. Claro, claro. Segundo es todas las percepciones que hay en el vientre de mamá. Sí. Sí, ahí las percepciones se siguen haciendo interconexiones. Ujú. Luego todo es desde el nacimiento hasta lo que son los 3 años que hemos hablado del proyecto Sentido. Sí, claro. Ajá, y luego la infancia. Todas esas programaciones se van haciendo hasta ahorita. ¿Sí me explico? Entonces, mucho de lo que yo creo, de lo que yo pienso y lo que yo hablo y todo esto, tiene que ver con lo que este fondo. Ahora, muchos piensan que de esto, ay, no es cierto, no es cierto porque yo no lo pienso así, pero esto es a nivel inconsciente. Claro, el inconsciente es el que repite aquello que conoce y es el 90% de mi conducta en el día. ¿Sí? Perfecto. Entonces, digo, no podemos negarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender esta infancia para poder entonces cambiar nuestra perspectiva. Si cambio yo mi punto de vista, entonces cambio también esas programaciones Perfecto. y empiezo a mirar la vida desde otro punto de vista. ¿Puedo sanar lo que hasta ahorita tal vez he hecho equivocadamente? Totalmente, totalmente. Siempre la conciencia es la que nos sana. Cuando empiezo a mirar desde otro punto de vista, que empiezo a ampliar el panorama, ¿sí? Es como cuando decimos, doy 2 pasos hacia atrás y miro la imagen completa. Claro. Es ahí cuando empiezo a sanar, es cuando empiezo a entender, ¿sí? Las cosas. Entonces, si yo nada más miro, por ejemplo, a mi padre y lo malo que pudo haber llegado a ser, cualquier situación con la que yo me esté enganchando, no estoy mirando todo lo demás. Bien. No estoy mirando todo lo que hizo por mí cuando era niña, por ejemplo. Bien. ¿Sí me explico? Y me pierdo toda esa sabiduría. A mí me llama mucho la atención y digo, esto es para otro programa en realidad, porque me llama mucho la atención esto que dice Sandra, de pronto si tengo problemas en mi pareja es porque tengo problemas con mi madre que no he resuelto. Sí. Y resulta que vemos a veces familias en donde ese hijo o esa hija se lleva tan bien con su mamá que no te puedes entender cómo es que sucede esto, pero ¿te parece si eso lo dejamos para otro programa? Sí, claro que sí. Porque me parece sumamente interesante. Si yo tengo una situación que no he resuelto con mamá o con papá, ¿qué puede traer de consecuencias? Sí, porque no tiene nada que ver y yo creo que con eso lo podemos mirar. Puedo no tener un conflicto con mi mamá aparente, puedo llevarme bien con ella, pero habrá asuntos adentro de una cajita que no he Claro. tocado. Perfecto. Y eso es lo que hace que pueda estar dañándose mi relación. Perfecto. Ajá. Entonces, bueno, pues Sandra, ¿cómo te pueden contactar? Tengo una página, se llama Soy Sandra Treviño, así me pueden encontrar y si me permites puedo dar el WhatsApp. Por favor. Sí, es 81 11 19 21 54, si me permite lo repito, es 81 11 19 21 54. Sandra Treviño, especialista en constelaciones familiares, coach de vida y además hacer que se le pueda ayudar a resolver esos problemas de los que usted no se había dado cuenta y que hoy despertó y dijo, ¿cómo es posible? Acérquese a Sandra. Le agradecemos mucho su compañía, le agradecemos a Sandra y a usted también por estar el día de hoy con nosotros en este espacio de Gente Grande. Al equipo de producción, gracias. Cristi Beltrán en la producción de este programa, a todos nuestros camarógrafos, a la gente de audio, a todos, gracias por acompañarnos. Le recordamos que estamos con usted de lunes a viernes de 11:30 a 12 del mediodía en Canal 28. Hasta la próxima. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande.